¿Alguna vez has sentido que alguien te perdió y ni siquiera lo notó? Que diste todo tu amor, tu tiempo, tu entrega, y aún así fuiste ignorado o reemplazado. En momentos así, el corazón se llena de preguntas, pero la palabra de Dios nos ofrece una verdad liberadora. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34, 18. Este versículo no solo consuela, también revela una realidad espiritual. Tu dolor no es en vano. Hoy profundizaremos en cómo, al sanar en Dios, puedes convertir tu ausencia en una lección inolvidable para quien te perdió. Te mostraremos cómo recobrar tu valor, restaurar tu identidad y permitir que la luz de Dios en ti sea lo que más recuerde quien te dejó ir. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en medio del abandono? A veces, el dolor de que alguien no valore tu presencia puede sentirse como una herida que no cierra. Te entregaste con sinceridad, amaste con todo tu corazón, caminaste con fe al lado de una persona que pensaste que se quedaría, pero no fue así. Te reemplazaron, te ignoraron, siguieron su vida como si nada, y tú quedaste en el silencio, preguntándote si acaso todo lo que diste no fue suficiente. Pero en medio de ese dolor que parece imposible de cargar, hay una verdad poderosa que la Biblia nos revela. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Salmos 27:10. Esta palabra no solo te consuela, también redefine todo lo que estás sintiendo. Porque no se trata de lo que esa persona no vio en ti, sino de lo que Dios está por manifestar a través de tu rechazo. Cuando alguien se va de tu vida sin mirar atrás, no está marcando tu final, sino el inicio de un nuevo nivel de propósito que ni tú mismo habías considerado. Es doloroso, sí, pero también es profundamente necesario. En ocasiones Dios permite que ciertas personas te den la espalda para que tú puedas ver con claridad hacia dónde realmente necesitas ir. No es un castigo, es una redirección divina. La historia de José en el libro de Génesis es un ejemplo claro de esto. Sus hermanos no solo lo rechazaron, lo vendieron como esclavo. Ellos no veían su valor, no entendían su visión y pensaron que deshacerse de él sería el fin de su sueño. Pero lo que parecía un abandono irreversible se convirtió en el puente hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esas palabras de José no solo son una expresión de perdón, son una declaración de comprensión espiritual. Lo que te rompe por fuera, muchas veces es lo que Dios usa para construirte por dentro. Hay momentos en los que el dolor del abandono nos nubla la vista. Sentimos que hemos sido desechados como algo sin valor, pero Dios nunca desecha lo que Él mismo ha formado. Cuando alguien no valora tu entrega, no es que seas insuficiente, es que fuiste demasiado para la temporada espiritual en la que esa persona se encontraba. Hay relaciones que Dios permite que se rompan, no porque seas indigno de amor, sino porque estás siendo reservado para algo mayor. Y cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para castigarte, sino para protegerte del estancamiento espiritual que te impediría avanzar. Jesús mismo experimentó el rechazo más doloroso. Fue traicionado por uno de los suyos, abandonado por sus discípulos y crucificado por los mismos a quienes vino a salvar. Pero fue precisamente ese abandono lo que lo llevó al cumplimiento del propósito eterno de redención. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118:22. El mismo Jesús, rechazado por los hombres, fue exaltado por Dios. Lo que el mundo no valoró, el cielo coronó. Esa es también tu historia, aunque aún no la veas en plenitud. Cuando alguien no se da cuenta del valor de tu presencia, no te corresponde convencerlo. No es tu tarea rogar por reconocimiento. Tu responsabilidad no es probar que eres suficiente, porque ya lo eres. Eres hijo, eres hija, eres amado, eres sellado por Dios.
Y cuando esa persona vea lo que Dios hará contigo en esta nueva etapa, entonces comprenderá lo que perdió. Pero para llegar ahí, primero necesitas pasar por la etapa donde te sientes quebrado, porque en esa etapa es donde Dios comienza a edificar lo nuevo. David, antes de convertirse en rey, también vivió el desprecio y la invisibilidad. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, Isaí ni siquiera pensó en presentar a David, su hijo menor, que cuidaba ovejas en el campo. Fue olvidado por su propia familia. Sin embargo, Dios no mira lo que los hombres miran, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Esa mirada divina es la que sostiene tu historia. No importa quién no te ve, si Dios ya te eligió. Es fácil caer en la trampa del dolor y la amargura cuando sentimos que fuimos sustituidos, ignorados o dejados atrás. Pero Dios no permite estas pérdidas para destruirte, sino para empujarte hacia tu asignación. Porque mientras tú lloras por lo que se fue, Dios ya está preparando lo que viene. Y lo que viene no será una restauración limitada, sino una manifestación de gloria. Como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay personas que no van a entender tu valor hasta que ya no estés. No porque sean malas, sino porque no estaban listas para lo que tú representas. A veces, el oro se desprecia porque no brilla como el vidrio. Pero cuando el fuego llega, lo que es genuino permanece y lo falso se desintegra. En este proceso, Dios está usando tu herida como una plataforma de sanidad, no solo para ti, sino para otros que están observando cómo reaccionas ante la pérdida. Porque tu testimonio será el puente que lleve a otros a reconocer que Dios puede levantar a quien todos dieron por vencido. Recuerdo la historia de una mujer que fue abandonada por su esposo tras años de matrimonio. Ella quedó con los hijos, sin recursos y con un corazón destrozado. Durante meses lloró en silencio, preguntándose qué hizo mal, sintiendo que su valor había sido anulado. Pero en medio de esa oscuridad, comenzó a buscar a Dios con todo su corazón. No para que Él regresara, sino para encontrar sentido a su vida. Poco a poco, su rostro volvió a reflejar paz. Sus hijos comenzaron a florecer bajo su liderazgo y su entorno se transformó. Años después, ese hombre volvió arrepentido, reconociendo que se había equivocado, pero ya era tarde. Ella ya no era la misma. Dios la había restaurado. Y lo que fue su mayor dolor se convirtió en el mayor testimonio de que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Así también quiere obrar Dios contigo. No necesitas planear cómo hacer que esa persona se dé cuenta. Solo necesitas caminar en obediencia, en fe y en propósito. Porque lo que Dios hace en privado, tarde o temprano se manifiesta en público. Tu crecimiento hablará por ti. Tus frutos hablarán por ti. Tu paz hablará por ti. Y llegará un día en el que esa persona mirará hacia atrás y entenderá que perderte fue su mayor error. No porque tú lo digas, sino porque el respaldo de Dios en tu vida será imposible de ignorar. Cuando Jesús fue crucificado, muchos pensaron que todo había terminado. Sus enemigos celebraron, sus discípulos huyeron y su nombre fue sepultado junto a su cuerpo. Pero al tercer día, el cielo rompió el silencio. La piedra fue removida y el que fue despreciado resucitó con poder. Hoy su nombre está por encima de todo nombre. No importa cuán bajo hayas caído o cuán invisible te hayas sentido, cuando Dios decide levantarte, nadie puede detenerlo. Ni el rechazo, ni el abandono, ni la traición tienen la última palabra sobre tu vida. En Isaías 41, 9-10, Dios nos recuerda: te escogí y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Ese es el tipo de respaldo que tienes. No necesitas gritar para que alguien te valore. Solo necesitas permitir que Dios te levante, porque cuando Él lo hace, nadie puede cerrar lo que Él ha abierto. Quizás ahora estás en la etapa del silencio, donde todo parece oscuro, donde el corazón pesa más que el cuerpo, donde tus pensamientos se preguntan una y otra vez, ¿por qué no fuiste suficiente? Pero Dios no ha terminado contigo. Él está escribiendo una historia que aún no se ha revelado por completo. Y cuando esa historia salga a la luz, quienes te despreciaron sabrán que tocaron lo que era santo. Levántate. Aunque aún duela, aunque no haya explicaciones, aunque la persona que te dejó no haya pedido perdón. Levántate, no para demostrar nada, sino porque tu propósito te está esperando. Porque el cielo no cancela lo que Dios ya decretó. Porque aunque otros no lo vieron, Dios siempre vio algo grande en ti. Y mientras caminas hacia esa restauración, recuerda que cada paso que das en obediencia es una señal silenciosa de que tu historia no ha terminado. Que el que te rechazó verá con sus propios ojos que tu valor nunca dependió de su aprobación. Que tu luz brilla más cuando es Dios quien la enciende. Y que perderte fue un error que no podrá ser ocultado por mucho tiempo, porque cuando Dios transforma una herida en testimonio, incluso el más ciego termina viendo. Cuando una relación se rompe y la herida aún sangra en lo profundo del alma, lo primero que el corazón humano desea es una forma de compensación. La necesidad de demostrar que valías más de lo que esa persona fue capaz de reconocer se convierte muchas veces en un impulso silencioso que dirige cada pensamiento, cada palabra, cada acción. En esa búsqueda por restaurar la dignidad, es fácil caer en la trampa de la revancha disfrazada de superación. Pero el valor verdadero no se recupera para herir a otro, sino para honrar a aquel que nunca dejó de amarte. No se trata de que el otro vea lo que perdió, se trata de que tú recuerdes lo que Dios nunca olvidó, lo que vales para Él. Muchos creen que recuperar el valor propio después del abandono es un acto de autosuficiencia o una respuesta emocional para provocar arrepentimiento en quien se fue. Pero quien camina bajo la luz de Dios no actúa movido por la carne, sino por obediencia al Espíritu. Y la restauración del alma no es una estrategia de orgullo, sino un mandato de sanidad. En Isaías 43:1, el Señor habla con ternura a su pueblo y le dice: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Ese llamado no se cancela cuando alguien decide alejarse. Esa identidad no se borra cuando tu presencia deja de ser valorada por otro ser humano. Porque tú no fuiste definido por el amor de esa persona, sino por el amor eterno de Dios. Cuando decides restaurarte por obediencia, algo profundo ocurre en el plano espiritual. Dejas de construir sobre las ruinas de una validación humana y comienzas a edificar sobre la roca firme de tu propósito. Esa transformación interior no requiere aplausos ni reconocimientos externos, porque quien ha sido verdaderamente restaurado ya no necesita impresionar, solo necesita obedecer. En Efesios 2:10 se nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No fuiste creado para demostrarle nada a nadie. Fuiste creado para reflejar el carácter de Cristo, incluso en medio del dolor que dejó una despedida. Cuando la motivación detrás de tu crecimiento es demostrar algo a quien te lastimó, sigues atrapado en la sombra de esa relación. Pero cuando tu restauración nace del deseo de agradar a Dios, te liberas de toda necesidad de aprobación humana. Jesús no caminó hacia la cruz para demostrar su fuerza a sus detractores. Lo hizo por obediencia al Padre, y en esa obediencia fue glorificado. En Filipenses 2:8-9 está escrito: y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación no vino por orgullo, vino por obediencia.
Restaurarte no es una estrategia de orgullo silencioso. No es una forma de enviar señales ocultas a quien te perdió. No es una manera de publicar logros esperando que los ojos que te ignoraron ahora se fijen en ti. Es una respuesta radical a la voz de Dios que te llama a vivir en plenitud, sin depender del reconocimiento de nadie más. La restauración genuina comienza cuando dejas de centrarte en quien te falló y comienzas a enfocarte en quien te llamó. Hay quienes confunden la sanidad del alma con una especie de venganza sutil. Actúan, hablan y caminan con el objetivo de provocar remordimiento en quien los dejó. Pero esa postura, aunque parezca empoderada, es una forma encubierta de esclavitud emocional, porque sigues dependiendo del otro para sentirte completo, sigues girando en torno a lo que esa persona piense, diga o vea. Pero Dios te invita a salir de ese círculo. Él quiere que tu restauración sea fruto de comunión, no de competencia. En 2 de Corintios 5:17 se nos enseña: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, entonces tu motivación también debe ser renovada. El problema no es que quieras sanar. El problema es cuando sanas para que te vean. La herida se transforma en plataforma y en lugar de cerrar el ciclo, lo perpetúas. Porque tu energía sigue dirigida hacia el pasado, hacia la ausencia, hacia lo que se fue. Pero Dios no obra en quienes siguen atados a la necesidad de causar efecto en quienes ya decidieron marcharse. Dios obra en los corazones que se vacían de sí mismos para ser llenos de su presencia, porque solo un corazón libre puede reflejar la verdadera gloria de quien lo rescató. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, no habló de hacerlo en público para ser vistos por los hombres. Dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Este principio también aplica a la sanidad. No necesitas restaurarte de forma ruidosa. No necesitas levantar banderas de superación frente a quienes te lastimaron. Solo necesitas responder al llamado silencioso de Dios y permitir que Él sea quien recompense tu obediencia con una vida renovada. Dios no te está llamando a demostrar nada. Él te está llamando a recordar quién eres. Cuando perdiste esa relación, no perdiste tu valor. Tal vez lo olvidaste, pero no lo perdiste. Y ahora que caminas de regreso hacia tu identidad, el Señor quiere que lo hagas con una motivación pura, santa, sin doblez. No para que te vean fuerte, sino para que seas verdaderamente libre. No para que sientan culpa, sino para que tú camines con propósito. Porque tu sanidad no necesita testigos. Tu proceso no requiere audiencia. Tu restauración es entre tú y el Dios que te formó. El enemigo quiere que creas que solo habrás ganado cuando esa persona regrese arrepentida. Pero la verdadera victoria no ocurre cuando te piden perdón, sino cuando ya no lo necesitas para avanzar. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no se puede guardar un corazón que vive buscando aprobación en el pasado. Se guarda cuando está enfocado en lo eterno, cuando has sido sanado por la palabra, cuando has sido sellado por el Espíritu. La sanidad no se negocia, no se utiliza como estrategia para corregir al otro. No es una moneda emocional para cambiar dolor por atención. Es una decisión espiritual que nace de una verdad profunda. Eres amado por Dios, aunque otros te hayan ignorado. En Jeremías 31:3, Dios declara: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno no depende de tu rendimiento, ni de tu imagen pública, ni del arrepentimiento de quien te rechazó. Depende de su fidelidad que no falla. Obedecer el llamado a la restauración es más que sanar una herida. Es asumir tu identidad celestial y caminar como alguien que ya no necesita ser visto porque ha sido encontrado por Dios. El que verdaderamente entiende esto deja de hablar de lo que perdió
y comienza a agradecer por lo que Dios ha preservado. Porque aunque el corazón fue quebrado, la fe no fue destruida. Aunque las lágrimas fueron muchas, la promesa sigue en pie. Y aunque te dejaron, Dios no te ha soltado. Volver a ti, pero no desde el orgullo, sino desde la obediencia, es lo que marcará la diferencia entre una recuperación superficial y una transformación profunda. Porque no fuiste diseñado para existir como respuesta al error de otro, sino como reflejo de la gracia de Dios. No caminas para mostrar lo que te hicieron, caminas para demostrar lo que Dios está haciendo en ti. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo escribe: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta afirmación resume la actitud que debemos tener cuando enfrentamos la tentación de demostrar nuestro valor como reacción a la pérdida. Si nuestro propósito es que el otro se dé cuenta, entonces seguimos esclavos del reconocimiento humano. Pero si nuestra mirada está puesta en el cielo, entonces la restauración no será parcial, será total. Cuando Dios te restaura, no lo hace para que seas aplaudido, lo hace para que seas útil, útil en el reino, útil en el propósito, útil en la misión. Y eso solo se logra cuando tu motivación ha sido purificada. Cuando ya no vives esperando que el otro reaccione, sino que vives cumpliendo la voluntad del Padre, independientemente de lo que el otro haga o no haga. La verdadera dignidad no está en ser visto, está en ser fiel. La verdadera redención no está en el remordimiento del otro, está en tu redescubrimiento de quién eres en Cristo. No necesitas más pruebas de valor que la cruz. No necesitas más afirmación que la voz de Dios diciéndote: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo 3:17. Esa afirmación fue dicha sobre Jesús antes de hacer un solo milagro, no por lo que hizo, sino por quién era. Así también contigo, no eres valioso por lo que das, por lo que haces o por lo que alguien ve en ti. Eres valioso porque Dios así lo determinó desde la eternidad. Y cuando esa verdad te habite, ya no caminarás con el deseo de que el otro lo note. Caminarás con la certeza de que el cielo ya lo sabe, y eso será suficiente. Cuando alguien decide alejarse de ti, el impulso natural del alma es reaccionar con palabras. Queremos explicar, defendernos, exigir justicia, rogar comprensión o incluso hacer notar el dolor que han causado. Sin embargo, hay momentos en los que el silencio es mucho más que una ausencia de sonido. Es un terreno santo donde Dios comienza a obrar sin interferencias. La distancia no siempre es abandono. A veces es una estrategia divina para producir transformación, tanto en ti como en el corazón de quien no supo valorar tu presencia. El silencio en manos de Dios tiene un propósito que trasciende lo emocional y se convierte en una herramienta espiritual. Jesús mismo permaneció en silencio en los momentos más injustos de su vida. Cuando fue acusado, difamado y llevado ante Pilato, no respondió con quejas ni con argumentos. Y cuando le acusaban los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Mateo 27:12. Su silencio no fue debilidad, fue autoridad. Su aparente pasividad fue, en realidad, una manifestación de dominio espiritual. No necesitaba probar nada. Su verdad no dependía de ser escuchada, sino de ser vivida. En ese silencio, el cielo estaba obrando, preparando la mayor victoria de la historia. Así también ocurre cuando eliges callar y retirarte con dignidad, permitiendo que Dios se manifieste donde tú ya no puedes intervenir. Hay una sabiduría profunda en saber cuándo hablar y cuándo callar. La Escritura lo declara con claridad: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. El silencio no siempre es vacío. Muchas veces es el eco de la sabiduría que se niega a desgastarse en discusiones sin fruto.
Es la elección consciente de confiar en que Dios está viendo, oyendo y tomando nota de todo. Cuando alguien te pierde, la tentación de buscar ser notado nuevamente puede ser fuerte. Pero si entiendes que tu valor no aumenta por ser recordado, sino por ser guardado en el corazón de Dios, entonces aprenderás a valorar la distancia como una puerta que no se cierra por rechazo, sino que se abre hacia tu redención. La distancia que parece enfriar el amor también puede purificarlo, porque solo en la ausencia se revela el verdadero significado de la presencia. Mientras sigas disponible para quien no te valora, sigues alimentando una dinámica que debilita tu identidad. Pero cuando das un paso atrás con propósito, no estás huyendo, estás posicionándote para que Dios actúe. En muchas ocasiones, el alma necesita el espacio que el cuerpo se niega a conceder. Y es allí, en ese silencio, donde el Espíritu Santo comienza a hacer la obra que tus palabras no pudieron lograr. El hijo pródigo no regresó a casa por una discusión ni por una carta emocional. Regresó cuando la distancia le permitió ver el vacío que había dejado. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Ese volver en sí fue el resultado de un proceso interno que nunca habría ocurrido si el padre hubiese salido corriendo a buscarlo prematuramente. El amor del padre no se manifestó en persecución, sino en espera, no en palabras, sino en paciencia. Y cuando el hijo volvió, lo hizo con un corazón quebrantado, con una perspectiva nueva, con una comprensión profunda de lo que había perdido. El silencio es muchas veces el contexto en el que Dios revela las consecuencias. Es en la ausencia donde se siente el eco de lo que antes se ignoraba. Y aunque tú no seas testigo directo de ese despertar, eso no significa que no esté ocurriendo. Dios no necesita que observes para que su obra sea efectiva. La distancia, cuando es obediencia y no orgullo, se convierte en una atmósfera fértil para el arrepentimiento. Porque donde no hay distracción, hay reflexión. Donde no hay acceso inmediato, hay valoración creciente. En Eclesiastés 3:7 leemos que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Discernir ese tiempo es una señal de madurez espiritual. Si continúas insistiendo, explicando, justificando o esperando una respuesta inmediata, prolongas un ciclo que Dios quiere cerrar. Pero si eliges el silencio guiado por el Espíritu, estás mostrando que ya no dependes de las reacciones humanas para validar tu proceso. Tu restauración no está sujeta a lo que el otro entienda, sino a lo que Dios decida revelar en su tiempo. El silencio no es pasividad, es una declaración de fe que dice: ya no me corresponde a mí, ahora es asunto de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no llenó el aire con promesas emocionales. Respondió con la palabra, pero cuando fue golpeado, escupido y humillado, su silencio fue su mayor fortaleza. Hay batallas que se ganan con argumentos, pero hay otras que solo se vencen con reverente quietud. Y cuando eliges el silencio por obediencia, estás participando de esa sabiduría divina que no se deja arrastrar por la necesidad de tener la última palabra, sino que confía plenamente en el juicio de Dios. Muchos creen que marcar distancia es sinónimo de frialdad o rencor. Pero la distancia, cuando es dirigida por el Espíritu, es una expresión profunda de respeto, tanto hacia uno mismo como hacia el proceso del otro. No se trata de desaparecer para manipular, sino de hacerse a un lado para permitir que el tiempo y la gracia cumplan su propósito. Incluso Jesús, después de resucitar, no fue directamente a confrontar a quienes lo negaron. Se apareció en el tiempo exacto, en la forma adecuada y con un mensaje de paz, no de reproche. La paz sea con vosotros, Juan 20:19. Esa entrada triunfante no estuvo cargada de explicaciones, sino de presencia restauradora. Cuando dejas de hablarle a alguien que te hirió, no estás intentando castigar,
Estás entregando la situación al único que puede obrar sin errores. La palabra afirma: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Pero esa venganza divina no se refiere al castigo emocional, sino al acto justo de restaurar el orden, de exponer la verdad y de vindicar a los que han sido heridos injustamente. El silencio, cuando es inspirado por Dios, no busca venganza humana, busca justicia celestial. El alma que ha sido herida y luego restaurada no necesita demostrar fuerza, solo necesita permanecer firme. La verdadera fuerza no está en quien puede hablar mucho, sino en quien puede callar sin amargura. El Espíritu Santo trabaja en ese tipo de corazones, porque sabe que en el silencio del justo hay más poder que en 1000 argumentos del que no está dispuesto a escuchar. En Salmos 37:7 se nos aconseja: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Esa espera en silencio no es resignación, es estrategia espiritual. Hay personas que solo comienzan a valorar cuando ya no tienen acceso. Mientras estás presente, tus palabras pueden parecer repetitivas, tus advertencias innecesarias y tu amor predecible. Pero una vez que se rompe el contacto y la vida comienza a mostrar el peso de tus ausencias, el Espíritu comienza a hacer lo que tú no pudiste. Las memorias que antes eran ignoradas se convierten en señales. Las frases que no fueron valoradas resurgen como convicción, y el rostro que fue descartado empieza a revelarse como lo que realmente fue: un regalo que se despreciaba por costumbre. No fuiste creado para insistir, fuiste llamado para avanzar. No fuiste diseñado para perseguir aprobación, fuiste separado para reflejar la gloria de Dios en cada etapa, incluso en aquellas donde no hay audiencia. Y si alguien no fue capaz de ver tu luz mientras estabas cerca, no necesitas opacarte para que la note. Solo necesitas retirarte lo suficiente para que la oscuridad que queda lo confronte. Porque cuando una luz se apaga en un lugar donde se daba por sentada, su ausencia se vuelve insostenible. No porque tú lo provoques, sino porque Dios así lo permite. El silencio y la distancia no son formas de cerrar el corazón, son maneras de guardar el alma. Son espacios sagrados donde el dolor encuentra descanso, donde las emociones se recalibran y donde el cielo comienza a hablar con más claridad. No se trata de romper vínculos por orgullo, sino de proteger la obra que Dios está haciendo en ti. Mientras te desgastas en confrontaciones inútiles, te distraes de tu crecimiento. Pero cuando eliges la quietud con propósito, entras en una nueva dimensión de dependencia espiritual. Y si alguien se da cuenta de lo que perdió, no será porque tú lo gritaste, será porque Dios en su fidelidad le mostró lo que había ignorado. Pero para que eso ocurra, tú necesitas callar, no por cobardía, sino por sabiduría, no por indiferencia, sino por honra, no por abandono, sino por obediencia. Porque cuando entregas el eco de tu voz al cielo, ese eco se convierte en una trompeta que suena en el espíritu del otro, recordándole quién eras, qué ofreciste y cuánto valías. Es ahí, en ese terreno invisible, donde Dios obra con perfección. Cuando tú ya no dices nada, Él dice todo. Cuando tú te retiras, Él se presenta. Y cuando tú sueltas, Él toma el control. Ese es el poder del silencio en manos de un Dios que nunca deja asuntos sin resolver. Hay momentos en los que no necesitas hablar para ser escuchado. No necesitas justificarte, ni buscar explicaciones, ni reclamar lo que te negaron. Cuando Dios decide levantarte, lo hace de una forma que no se puede esconder. Lo hace tan a la vista, tan evidente, tan lleno de gracia, que incluso aquellos que ignoraron tu valor comienzan a sentir el peso de lo que ya no tienen. Pero eso no ocurre porque tú hayas insistido. Ocurre porque cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrarlas. Porque cuando Él exalta, todo lo demás debe hacer silencio. Porque su respaldo no se puede imitar.
y su gloria no se puede esconder. El levantamiento que viene de Dios no es una exaltación para alimentar el ego, es una manifestación de propósito cumplido. Es el resultado de haber pasado por el proceso sin contaminarte con amargura, de haber sido rechazado sin perder la visión, de haber sido ignorado sin apagar tu fuego. Es ese momento en el que todo lo que viviste comienza a cobrar sentido, cuando las piezas que parecían rotas comienzan a encajar en un diseño mayor. Y cuando eso sucede, no hay persona que pueda quedar indiferente ante lo que estás llegando a ser. Jesús vivió en la sombra durante muchos años antes de manifestar su ministerio. Nadie veía en él lo que realmente era. Cuando hablaba, algunos decían que era solo un carpintero, otros murmuraban que era el hijo de María. No había título, ni influencia, ni prestigio. Pero cuando llegó el momento del Padre, cuando el cielo se abrió y una voz declaró: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", Mateo 3:17, nadie pudo evitar notar que algo había cambiado. Ese fue el inicio de un levantamiento que no se detuvo, no por el reconocimiento humano, sino por el respaldo del cielo. Y ese mismo respaldo es el que se activa cuando eliges sanar de verdad, cuando eliges caminar en obediencia, cuando eliges no tomar justicia en tus manos y dejas que sea Dios quien se encargue de mostrar el valor que otros no quisieron ver. Porque lo que no te reconocieron en el momento, Dios lo revelará en su tiempo. Y cuando Él lo haga, no será por ti, será por su nombre, para que quede claro que fue su mano, no tu esfuerzo, para que la gloria no quede en tu historia, sino en su fidelidad. Hay etapas en las que pareces invisible, donde todo lo que haces parece pasar desapercibido, donde das lo mejor y solo recibes indiferencia. Pero esos silencios no son en vano. Son el laboratorio del carácter. Son el terreno donde Dios cultiva la resistencia de los que más tarde caminarán sobre lugares altos. Como está escrito en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No cuando tú lo desees, no cuando el otro lo merezca, sino cuando Dios decida que es el momento. Y cuando ese momento llega, la evidencia es irrefutable, porque ya no hablas con dolor, hablas con autoridad. Ya no caminas con heridas abiertas, caminas con marcas de redención. Ya no buscas ser visto, eres notado sin quererlo. Ya no deseas reconocimiento, portas presencia. Ya no compites con nadie, estás enfocado en lo eterno. Y todo eso tiene un peso que transforma atmósferas, no porque tú lo provoques, sino porque Dios lo ha hecho contigo. El levantamiento que viene de lo alto tiene una característica que lo distingue. No depende del permiso de nadie. Dios no necesita aprobación humana para engrandecerte. Él no solicita votos, no pide apoyo, no negocia tu avance con aquellos que te subestimaron. Cuando Él decide moverte, lo hace con autoridad soberana. Y es entonces cuando los mismos que no creyeron en ti tienen que mirar desde lejos lo que Dios ha hecho. Como ocurrió con los hermanos de José, quienes lo vendieron como esclavo, pero luego tuvieron que postrarse ante él, sin saber que estaban reconociendo al mismo que habían rechazado. Y José se dio a conocer a sus hermanos, Génesis 45:1, no para humillarlos, sino para mostrarles que el propósito de Dios siempre fue más grande que el dolor de la traición. Ese tipo de levantamiento no busca venganza, busca propósito. No se alimenta del rencor, se sostiene por la obediencia. No se trata de que el otro sufra por lo que perdió. Se trata de que tú camines con dignidad por lo que ahora portas. Porque ya no eres el mismo. Porque el proceso te hizo más fuerte, más sabio, más dependiente de Dios. Y eso se nota. Aunque no digas nada, se nota. Hay una diferencia entre avanzar por orgullo y avanzar por asignación. El que avanza por orgullo necesita que todos lo miren. El que avanza por asignación puede caminar en secreto porque sabe que su respaldo no está en la atención que recibe, sino en la unción que lo acompaña.
Por eso Jesús decía: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Juan 7:6. Porque Él no se movía por presión, sino por revelación. Y cuando el tiempo llegó, el mundo no pudo ignorarlo. Su obra fue evidente, su autoridad innegable, su identidad confirmada. Así también ocurre con aquellos que han sido procesados por Dios en silencio. Cuando llega el tiempo de levantamiento no hace falta explicarse. El fruto habla, la presencia pesa, la transformación se ve. Y quienes antes te ignoraron no pueden evitar ser confrontados, no por lo que dices, sino por lo que irradias. Porque el Espíritu que ahora te llena habla más fuerte que cualquier argumento. Como dice 2 de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esa transformación no se puede ocultar. No necesitas buscar ser notado, solo necesitas seguir caminando, porque mientras tú avanzas, hay ojos que te siguen sin que tú lo sepas, corazones que comienzan a entender lo que antes no vieron, personas que en su interior reconocen que lo que dejaron atrás era un tesoro disfrazado de cotidianidad. Pero eso ya no es tu preocupación, porque tu mirada ya no está en quienes te soltaron, sino en aquel que te sostiene. El levantamiento espiritual no siempre es notorio al principio. A veces se siente como una expansión interna, como una seguridad que antes no tenías, como una paz que no depende de las circunstancias. Pero pronto esa obra interna comienza a reflejarse en lo externo. Tus palabras cargan peso, tus decisiones tienen dirección, tu presencia se vuelve incómoda para algunos, inspiradora para otros, no por lo que haces, sino por lo que portas. Porque ahora cargas algo que antes no tenías, una unción que nació del quebranto, una autoridad que fue forjada en la intimidad con Dios. Y mientras todo eso ocurre, Dios se encarga de que nadie pueda ignorarlo, no porque tú lo exijas, sino porque Él lo ha decidido. Como en el caso de Esther, que fue levantada desde la posición de huérfana hasta convertirse en reina, no por su belleza, sino por su propósito. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Ese levantamiento no fue para vanagloria, fue para salvación. Porque cuando Dios te posiciona, lo hace con un fin mayor que tu propia historia. Y ese fin trasciende el pasado, los rechazos, los desprecios, las pérdidas. Ese fin es eterno. Dios no te levanta para exhibirte, te levanta para usarte. Y cuando eso sucede, incluso quienes te rechazaron se convierten en testigos involuntarios de su gloria. Porque lo que no entendieron cuando estabas en el proceso, lo verán claramente cuando estés en el cumplimiento. Como dice Isaías 60:15, en vez de estar abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, haré que seas una gloria eterna, un gozo de generación en generación. Esa es la promesa para los que permanecen fieles en medio del quebranto, para los que no buscaron levantar su nombre, sino levantar el nombre de Dios con su vida. Cuando Dios te levanta, lo hace sin pedir permiso, lo hace sin enviar advertencias, lo hace en su tiempo perfecto. Y cuando lo hace, todo lo que estaba en contra comienza a cooperar con tu destino. Incluso los errores del pasado, incluso las palabras que te hirieron, incluso las puertas que se cerraron, todo comienza a trabajar para bien. No porque tú lo manipules, sino porque Dios lo ordena. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, incluso el abandono, incluso el desprecio, incluso el olvido. Y cuando quienes te dejaron te miran desde lejos, ya no encuentran a la misma persona, porque tu restauración no fue superficial, fue total. Porque el Dios que te levantó, lo hizo para que su nombre sea glorificado. Y eso se nota, aunque no lo digas, se nota, aunque no lo anuncies, se nota. Porque su gloria no se puede esconder. Hay momentos en los que el pasado intenta volver disfrazado de arrepentimiento.
Rostros que un día se alejaron con indiferencia, regresan con palabras suaves, con silencios prolongados, con miradas que intentan encontrar aquello que antes despreciaron. Pero no todo regreso es restauración, y no toda puerta que se toca debe ser abierta. Porque cuando Dios comienza a obrar en ti, no todos sabrán discernir lo que está ocurriendo. Algunos verán el cambio, pero no lo entenderán. Otros lo ignorarán por orgullo. Y muchos querrán acercarse no porque honren lo que Dios está haciendo en tu vida, sino porque ahora les resulta conveniente estar cerca de lo que antes rechazaron. Volver a alguien que no reconoce la obra de Dios en ti es poner en riesgo el avance espiritual que has comenzado, porque lo que no se honra se contamina y lo que no se reconoce se minimiza. No puedes compartir el aceite con quien no valora tu lámpara. No puedes dar acceso a quien no tiene discernimiento. Jesús dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta instrucción no es un juicio de valor sobre las personas, sino una advertencia espiritual sobre los límites que deben establecerse cuando Dios ha hecho algo santo en tu vida. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, la tentación de regresar fue constante. En cada dificultad, en cada crisis, en cada momento de incomodidad, volvían sus ojos al pasado, deseando lo que ya no era parte del propósito. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Por qué nos has traído a este desierto para morir? Números 14, 2-3. Pero Dios no los había sacado de Egipto para que regresaran a la esclavitud. Los había sacado para llevarlos a una tierra nueva, a una promesa, a una herencia. Y cada vez que miraban atrás, estaban despreciando lo que Dios estaba haciendo delante de ellos. Así también ocurre cuando, por nostalgia o por debilidad, consideras volver a quien ya demostró no tener la capacidad de honrar tu crecimiento. No puedes construir sobre ruinas si esas ruinas no han sido entregadas a Dios. No puedes reconstruir una relación sin un reconocimiento sincero, sin arrepentimiento genuino, sin evidencia clara de transformación. El perdón es obligatorio, pero el acceso es opcional. Amar no significa permitir que te arrastren de nuevo al mismo ciclo. Perdonar no es sinónimo de reconciliarse con lo que destruyó tu paz. Y la restauración no siempre requiere que todo vuelva a ser como antes. A veces restaurar es seguir caminando sin mirar atrás, sabiendo que lo que Dios está haciendo en ti no necesita ser aprobado por quien no quiso valorarlo. Cuando alguien regresa, pero no reconoce el llamado que ahora portas, su cercanía puede convertirse en una distracción. Puede hacerte dudar de tu avance, puede sembrar confusión, puede desviar tu mirada del cielo hacia lo que fue. Por eso Dios insiste en que no construyamos sobre fundamentos ajenos a su voluntad. En 2 de Corintios 6:14 está escrito: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se trata de rechazar por orgullo, sino de proteger lo que ha sido consagrado. Porque si Dios te está levantando, no puedes compartir tu mesa con quien no honra la presencia que ahora llevas. Volver a quien no reconoce la mano de Dios en ti es como invitar a la incredulidad a habitar en tu proceso. Es permitir que las dudas ocupen el lugar de la fe. Es arriesgar tu avance espiritual por la comodidad emocional de lo conocido. Pero el espíritu no se acomoda a lo que fue. Él empuja hacia lo que será. Y si algo quedó atrás, fue porque ya no tenía lugar en la historia que Dios está escribiendo. Como dice Isaías 43, 18-19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Si Dios está haciendo algo nuevo, no puedes seguir dependiendo de conexiones antiguas. La honra no es un sentimiento, es una acción. Y si alguien no honra la transformación que Dios ha iniciado en ti, esa persona no está preparada para caminar a tu lado,
porque quien no puede celebrar tu levantamiento, eventualmente se convertirá en una carga para tu avance. Y aunque suene duro, hay vínculos que si no se cortan a tiempo, terminan convirtiéndose en ataduras disfrazadas de segundas oportunidades. No todo lo que vuelve ha sido enviado por Dios. A veces es una prueba, a veces es una trampa, a veces es un recordatorio de que no debes regresar. La madurez espiritual no se mide por cuánto toleras, sino por cuánto disciernes. Y si sabes que Dios ha comenzado una obra nueva en ti, entonces no puedes permitir que lo antiguo vuelva a ocupar el lugar que pertenece a lo eterno. Lo que no te impulsó cuando estabas en proceso no tiene derecho a participar de tu propósito. Lo que no te sostuvo en tu quebranto no puede acompañarte en tu restauración. Porque hay caminos que solo pueden recorrerse con aquellos que también han sido procesados por Dios. Y si esa persona aún no ha sido quebrantada, aún no está lista. Cuando Dios comienza a obrar en ti, debes estar dispuesto a cerrar puertas, aunque duela, a mantenerte firme, aunque el corazón tiemble, a guardar lo que Él te ha dado, aunque eso implique soltar lo que un día amaste. Porque el verdadero amor no interfiere con el llamado, y quien no es capaz de honrar lo que Dios está haciendo en ti, tampoco es capaz de caminar contigo hacia donde Dios te quiere llevar. Cuando una relación se rompe, el dolor puede nublar la visión. El alma herida tiende a detenerse, a perder el enfoque, a cuestionar el valor del futuro a la luz de lo que se perdió en el pasado. Pero hay una verdad que no se puede olvidar: lo que Dios ha depositado en ti es más grande que cualquier vínculo humano que se haya quebrado. El propósito que Él ha diseñado desde la eternidad no depende de una persona, no está sujeto a un nombre, ni condicionado por un rechazo. Está firmado por su palabra, sellado con su espíritu y sostenido por su fidelidad. Y aunque hoy duela lo que se rompió, mañana brillará lo que fue preservado. David no se convirtió en rey porque todos lo aceptaran. Fue ungido cuando aún era invisible para su propia familia. Ni siquiera su padre lo consideró digno de ser llamado. Sin embargo, la elección de Dios no se detuvo ante la exclusión de los hombres. Su propósito siguió en pie. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Esa fue la respuesta divina al olvido, al desprecio, a la invisibilidad. Porque cuando Dios ha marcado a alguien para algo eterno, ni el abandono, ni el rechazo, ni la traición pueden cancelar el destino. Lo que es celestial no muere por heridas terrenales. En el momento en que decides valorar más tu llamado que tus carencias emocionales, comienzas a sanar desde un lugar más profundo. Dejas de medir tu vida por la aceptación de quien se fue y empiezas a edificar sobre la revelación de quien te llamó. Porque una relación rota no es una sentencia final. Puede ser, en manos de Dios, una puerta que se cierra para que otras se abran. Puede ser una limpieza, una poda, una reorientación divina. Como dice Juan 15:2, todo pámpano que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Y a veces esa limpieza viene en forma de despedida. El Espíritu Santo no necesita una relación sentimental para cumplir su plan en ti. Necesita tu disposición, tu fidelidad, tu entrega total. Y cuando estás dispuesto a caminar solo por un tiempo, Dios llena ese espacio con algo que ningún ser humano puede ofrecerte: una identidad restaurada. El desierto no fue el final del pueblo de Israel, fue el escenario donde aprendieron a caminar con Dios. Fue allí donde recibieron maná, agua de la roca y la guía de la nube y la columna de fuego. No necesitaban alianzas humanas, porque el cielo se les había abierto. Así también sucede contigo. Aunque haya dolor por lo que perdiste, no estás solo. Aunque haya ausencia, no estás desprotegido. Aunque haya silencio, no estás olvidado. Dios sigue obrando.
y lo está haciendo desde un lugar que no se ve, pero que se sentirá con fuerza cuando llegue el momento del cumplimiento. Porque el propósito no se detiene por una herida, se fortalece en ella. El quebranto que atravesaste no es una pérdida, es una plataforma. El sufrimiento que sentiste no es debilidad, es una semilla. Y Dios está regando esa semilla con lágrimas que pronto serán recogidas con cantos de victoria. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126:6. Cada paso que das hacia tu propósito es un paso que te aleja de lo que no era parte del plan divino. Porque no todo lo que se une en la tierra fue aprobado en el cielo, y si algo se rompió, no significa necesariamente que fallaste. A veces es señal de que Dios quiere abrir tus ojos para que veas que estabas reduciendo tu destino a una estructura demasiado pequeña. Estabas acomodando lo eterno a una conexión temporal. Estabas limitando el propósito a la historia de una persona, cuando en realidad tu llamado tiene el poder de impactar generaciones. No puedes permitir que una relación rota se convierta en el centro de tu historia. Tu llamado no gira alrededor de un vínculo humano, gira alrededor del reino. Tu restauración no existe para cerrar un capítulo con alguien, sino para abrir uno nuevo con Dios. Y ese nuevo capítulo tiene desafíos, sí, pero también tiene gloria. Porque cada vez que decides seguir adelante, a pesar del abandono, estás testificando que tu esperanza no está puesta en el hombre, sino en el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:5-7. El enemigo quiere que vivas atrapado en lo que perdiste. Quiere que tu mente se quede anclada en la imagen de quien se fue, en las palabras que te hirieron, en la ausencia que aún duele. Pero el Espíritu de Dios te llama a mirar más alto, más lejos, más profundo. Te está llamando a recordar que fuiste escogido para algo más grande que una reconciliación emocional. Fuiste escogido para reflejar su gloria, para llevar fruto, para manifestar su carácter. Y si eso requiere caminar en soledad por un tiempo, Él te dará la fuerza, porque no estás solo, estás acompañado por la presencia. Cada vez que alguien no te valora, Dios te está recordando que tu valor no está en los ojos del otro, está en los ojos del Creador. Cada vez que alguien no ve lo que portas, el cielo se encarga de mostrarte que hay un escenario preparado para que todo lo que llevas dentro florezca. Pero no puedes regresar a lo que te detuvo. No puedes rendirte ante lo que se rompió. No puedes detenerte en lo que ya quedó atrás. Hay una tierra prometida delante. Hay promesas activas. Hay destinos que necesitan de tu obediencia. No fuiste diseñado para vivir atado a recuerdos. Fuiste llamado para manifestar lo eterno. Y aunque haya lágrimas en el camino, cada una será usada por Dios como parte del proceso. Nada se desperdicia. Ningún rechazo queda sin redención. Ningún silencio queda sin respuesta. Porque el Dios que te llamó no improvisa. Él transforma cada ruptura en una nueva dirección. Y esa dirección te llevará a lugares que ni siquiera imaginabas. Porque tu propósito es más grande que cualquier relación rota. Y lo que viene, si caminas con fidelidad, será mayor que todo lo que quedó atrás. Hay algo que solo el tiempo y la fidelidad a Dios revelan. No necesitas que nadie reconozca lo que perdiste cuando Dios ya ha restaurado lo que era tuyo. Porque el verdadero milagro no ocurre cuando el otro abre los ojos, sino cuando tú decides no vivir esperando que eso suceda. La libertad llega cuando dejas de medir tu valor por lo que alguien más vea o no vea, y comienzas a vivir según lo que el cielo ya declaró sobre ti. Porque más que provocar arrepentimiento en quien se fue, lo que Dios quiere es activar destino en quien se quedó fiel. No estás aquí para demostrar lo que valías.
Estás aquí para manifestar lo que Dios puso dentro de ti. Y eso no se revela con resentimiento, ni con nostalgia, ni con la necesidad de una disculpa pendiente. Se revela con vida, con constancia, con decisiones firmes que reflejan que ya no dependes del cierre de un ciclo humano, porque estás caminando en un ciclo eterno. Has sido llamado a vivir por encima del rechazo, por encima de las palabras que no llegaron, por encima de las puertas que se cerraron, porque tu historia no termina cuando alguien se va. Comienza de verdad cuando decides no volver a detenerte por eso. Hay una gloria que solo desciende sobre aquellos que sueltan, sobre los que no negocian su paz, sobre los que no ponen su identidad en manos frágiles. Esa gloria no se impone, no grita, no exige atención, solo permanece. Y con el paso del tiempo, su peso es tan evidente que ni siquiera necesita ser explicado, porque la luz no compite con la oscuridad, solo brilla. Y cuando brillas desde la redención, desde el quebranto sanado, desde la convicción de que Dios no te dejó ni un segundo, entonces ya no importa quién no te valoró. Porque tú ya aprendiste a valorarte desde el amor de aquel que nunca se apartó. No vivas esperando que alguien regrese para validar lo que perdiste. Vive para que cada paso que das revele que ya no eres el mismo, que el abandono no te quebró, te formó, que el silencio no te destruyó, te limpió, que la ausencia no te vació, te preparó. Y si en algún momento esa persona se da cuenta de lo que perdió, no será porque tú te esforzaste en probarlo, será porque Dios en su soberanía lo permitió. Pero ese ya no será tu asunto, porque habrás aprendido que no se trata de ser recordado, sino de ser transformado. Lo que verdaderamente honra tu proceso no es una disculpa tardía, es la forma en que decidiste no volver atrás. Es tu fe creciendo en medio de la incertidumbre, es tu carácter fortalecido en la intimidad con Dios, es tu espíritu alineado al cielo. Y cuando esa obra está completa, cuando ya no dependes de lo que nunca ocurrió, entonces tu testimonio se vuelve innegable. No porque los demás lo digan, sino porque tu vida lo grita con cada paso de obediencia. Y ese es el mayor impacto. No que alguien se dé cuenta de lo que perdió, sino que tú jamás vuelvas a perder lo que Dios restauró en ti.